a más amigos que se suman a esta transmisión de Sin Censura Nocturno. Saludo con mucho gusto al maestro, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, colaborador, miembro de esta familia Sin Censura, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Mi querido José Alfredo, qué gusto saludarte. Buenas tardes desde acá, buenas noches allá. Buenas noches, buenas noches. Encantadísimo, Vicente, de estar una vez más contigo y con el público de Sin Censura. Claro que sí, nosotros también orgullosos de que le entres a las mesas de diálogo, querido José Alfredo. Saludo al escritor, periodista y también miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura, Kurt Harvard, a quien nos da mucho gusto recibir como todas las semanas. ¿Cómo estás, Kurt? Muy buenas tardes, muy buenas noches para ti. Sí, muy buenas noches aquí en la Vía de Antequera y un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en esta mesa de análisis. Gracias, mi querido Kurt Harvard. También saludo a Miguel Martín Felipe Valencia, periodista, lingüista y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Miguel Martín, buenas tardes acá, buenas noches allá. Buenas tardes allá, Vicente, y sí, buenas noches aquí desde Nesa. Un placer siempre estar en estas supermesas de los lunes en Sin Censura. A ver, déjenme empezar con esto porque hay más información en torno a la tragedia de Texas. Vamos a ponerle así, la tragedia de Texas. 42 migrantes indocumentados habrían perdido la vida al interior de un tráiler en el área de San Antonio, Texas. Aquí se lo informamos primero como noticia de último minuto. Ya de hecho también ha reaccionado el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Dice: tragedia en Texas, asfixiados en la caja del tráiler, según se informa. El cónsul más cercano ya se encuentra en ruta al punto, es el cónsul de San Antonio. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades, pero creo que en la medida en que los medios independientes, porque creo que pues puedo hablar de un olvido, de un irresponsable olvido de los medios tradicionales al tema migrante, pues yo quiero decirle que yo sí estoy muy cercano y siempre he estado al pendiente del tema migrante, pero esto rebasa, ¿no? Rebasa incluso el sentir periodístico, ¿no? Le tiene que tocar a uno como ser humano. Kurt Harvard como estadounidense, por lo que está ocurriendo en Europa también, sé que es un tema que tiene que llegarle profundo a José Alfredo Gutiérrez Falcón, a Miguel Martín, porque de alguna manera todos estamos tocados por el tema migrante. Hacemos una evaluación por algún primo, por algún familiar, por algún amigo, por algún conocido, por algún excompañero de trabajo, por lo que quiera. Leo los últimos reportes que llegan. 42 migrantes serían los muertos dentro de este tráiler en San Antonio, Texas. De acuerdo con medios internacionales, la unidad se encontraba en la manzana 9600 de Quintana Road, cerca de la autopista New Laredo, en el Southwest Side, en el lado suroeste de la ciudad. Además de las 42 personas muertas, otras 16 fueron llevadas por los servicios de emergencias a hospitales de la zona. Se encuentra acordonada esa zona por elementos de seguridad de Estados Unidos, quienes realizan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado las nacionalidades de los 42 migrantes encontrados sin vida. Ya le decía que se había pronunciado precisamente Marcelo Ebrard. El arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, a quien conozco muy bien porque fue en su momento un líder religioso de relevancia en el área de Chicago, en mis años allá como periodista y como ciudadano de aquella ciudad,
ha referido que serían 46 los migrantes fallecidos. Escribe en Twitter, there are about 46 migrants dead in San Antonio. Our prayers raise up to your, oh Lord, for their souls. Lord, have mercy on them. They hope for a better life. Lord, after Uvalde, now this, help us. We need you. So many people suffering. God, 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 escribió el arzobispo Gustavo García Siller. Son 46 migrantes los muertos en San Antonio. Nuestras oraciones se levantan hacia nuestro Señor para sus almas. Señor, ten piedad de ellos. Esperemos que encuentren paz. Buscaban una mejor vida. Señor, después del caso de Uvalde, acuérdese de la masacre en la primaria de Uvalde. Ahora esto, ayúdanos, te necesitamos. Mucha gente sufriendo. Dios, 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 más o menos la traducción de lo que dice el arzobispo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, responsabilizó de la muerte de los migrantes al presidente Joe Biden. Esto es lo asqueroso, lo que me enerva, que los políticos sigan con sus pendejadas políticas en momentos de una tragedia de gran magnitud como esta. Dice que es culpa de Joe Biden al ser el resultado de sus políticas de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley, dice el racista, el que le apuesta a cerrar la frontera, ¿no? Dice que por lo menos 42 personas fueron encontradas muertas al interior de este tráiler, de este camión pesado, y las muertes hay que cargárselas a Biden. Hay que recordar que en 2017 también San Antonio, en un estacionamiento de un Walmart, fue el escenario de una tragedia similar. Fueron encontrados sin vida 10 migrantes, de los cuales 7 eran mexicanos y murieron asfixiados. La mayor tragedia de migrantes encontrados muertos en Estados Unidos ocurrió en Victoria, Texas, en 2003, cuando en un tráiler fueron encontrados muertos 19 migrantes. Imagínense la magnitud de esta noticia que estamos siguiendo desde hace ya aproximadamente una hora aquí en Sin Censura, desde que se conocieron los primeros reportes. Creo que fuimos, si no el primer medio, uno de los primeros medios de comunicación en advertir sobre esta tragedia de grandes magnitudes. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, los políticos jugando la pendeja guerra política cuando hay 42 o 46 personas muertas. Dame tu opinión. Pues es indignante ver esa conducta de políticos, pero en todos los niveles y en todos los países. Eso, y una vez más, Vicente, pues el tiempo le vuelve a dar la razón una vez más a Andrés Manuel López Obrador, quien desde campaña estuvo insistiendo en que tenía que haber una regulación, que teníamos que poner un orden en el flujo migratorio, porque es un hecho que en los Estados Unidos requieren mano de obra que no tienen y que nosotros y toda Latinoamérica sí tenemos. Entonces, es un absurdo que estas cosas sucedan, y esto ocurre a unos días de la cumbre de las Américas y a unos días de que Andrés Manuel López Obrador vaya a visitar al presidente Biden, y seguramente va a ser un motivo más para que pues se exija, se trate de convencer, que yo creo que el presidente Biden está más que convencido, pero por las fuerzas contrarias, incluso contrarias dentro del mismo Partido Demócrata, que pues están con una conducta de hace, como dice el presidente López Obrador, de hace 200 años. Entonces hay una falta de entendimiento con todo esto. Voy a poner un ejemplo en cuestión energética, que Macron está ya pidiendo que otros países como Venezuela, Irán, empiecen a que entre su petróleo al mercado. Bueno, pues esto es un ejemplo de una recomposición
que se está dando en el aspecto migratorio, en el aspecto comercial, en el aspecto industrial, en el aspecto energético, y parece ser que Estados Unidos está sumido en una debacle y no quieren entender de que si no nos unimos, el continente americano, pues les va a ir mal, a todos nos puede ir mal, pero ahora tenemos esa virtud con el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, que mientras Europa tiene una inflación terrible, mientras Estados Unidos tiene una inflación por encima de nosotros, mientras el dólar se deprecia, nuestro peso está pues apreciándose y es la tercera moneda más apreciada ahorita en el mundo. Entonces, quien entendió todo desde un principio se llama Andrés Manuel López Obrador, y por eso cuando Donald Trump empezó a ofender a nosotros como pueblo, pues fue a la frontera en Coahuila y creo que en Chihuahua a hacer frente, y después hizo una gira por 8 o 9 ciudades de Estados Unidos y escribe el libro Oye Trump, entonces, y lo presenta en Estados Unidos. Entonces tenemos que quien ha leído muy bien el tema migrante, pues es Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver qué resulta de esta visita de nuestro presidente a Washington, porque bueno, ante tragedias como esta, pues estamos pues sumamente indignados, porque pues todos somos migrantes en este efímero momento que se llama vida aquí en el planeta, y entonces estamos de paso, todo pasa y todo queda, como dice Machado, y entonces lo nuestro es pasar, Vicente, y tenemos que entender eso, y tienen que entender eso estas personas, porque pues bueno, yo soy migrante, nací en Monclova, vivo en San Miguel de Allende, y pues todos somos migrantes de alguna forma, ¿no? Entonces yo siento que ya es momento de entrarle al tema profundo, y esto esperemos que sea algo que rompa ese cascarón ya vetusto de los senadores norteamericanos que tienen 15 cuántos años ahí en el Senado y siguen con las ideas de la Guerra Fría cuando ya el mundo es totalmente diferente. Kurt Halbert, dame tu opinión. Tú eres un hombre de conciencia, un hombre crítico de las políticas imperialistas, neoliberales y en muchas ocasiones racistas y discriminadoras de tu país de nacimiento, de mi país de naturalización. Y yo insisto, y los políticos peleándose en quién tiene la razón o de quién es culpa. Y el gobernador de Texas y su empatía con los cadáveres ahí, los familiares de los muertos. Es una locura esto, lo de Texas. Mi querido Kurt, escucho tus reflexiones, tu opinión. Vicente, esos momentos son sobrecogedores. Son, ¿cómo se puede decir? Imagina cómo es morir asfixiado en una camioneta. A decir, una de las peores maneras de morir, 42 personas. Incluso de morir con 40 personas que se asfixian alrededor de uno. ¿Cómo reacciona humanamente ante algo así? Sino tener a sus familiares y todos ellos en nuestros pensamientos, porque somos seres humanos, ¿no? Conmovidos por eso, ¿no? En contraposición, tenemos a alguien tan vil como Greg Abbott, el gobernador de Texas, ¿no? Que pues quiere usar el momento como parte de su campaña de reelección este año, ¿no? Para ser gobernador otro periodo, y de ahí quiere usar esto como trampolín para llegar a la presidencia, ¿no? En el próximo periodo. Va a ser el nuevo Trump, pero peor, más vil, más racista, más insensible, más sociópata. ¿No? Y no digo esto ligeramente. ¿Cómo puedes reaccionar así ante una tragedia así? Pero Abbott reaccionó de la misma manera vil ante el tiroteo en Uvalde, ¿no? Lanzando culpas a izquierda y derecha, ¿no? Reaccionó de la misma manera insensible ante el tiroteo en El Paso, ¿no? En el Walmart, cuando
este hombre de la extrema derecha para matar precisamente a mexicanos. Entre los tiroteos y esas situaciones de los migrantes en camionetas, tenemos realmente una tragedia que se está realizando en esta zona de la frontera, capítulo por capítulo, sacrificando a vidas inocentes como esos 42 nuevos mártires, ¿no? Mientras los políticos intentan usar esto para sus propios fines, ¿no? Esto en el contexto de los Estados Unidos, que está pasando por un momento de un horrendo momento en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, están quitando derechos, acaban de revertir el fallo acerca del derecho del aborto. Ahora la mitad de los estados, ni siquiera, pues en varios estados vas a poder abortar en casos de violación o en casos de urgencia médica, ¿no? Están desdibujando la diferencia entre la separación de iglesia y Estado, con varios fallos de este Suprema Corte contra reaccionaria. Están el Estado de Maine a financiar a escuelas religiosas con dinero público, ¿no? Este es un proceso de largo plazo, de la última generación, ¿no? De realmente llevar a los Estados Unidos a una situación violenta, fundamentalista, religiosa, casi teocrática. Y es en este contexto que vemos que está pasando. Todos vimos los videos de la violencia en Estados Unidos, la brutalidad policíaca en este fin de semana a los manifestantes. Ahora vemos, ¿no? Es José Alfredo, hubo una cumbre, supuestamente iban a resolver algo no resolvieron nada. Biden no está ofreciendo soluciones, está básicamente repitiendo las políticas de Trump en la frontera. Eso de fronteras abiertas es un chiste. Las fronteras son todo menos abiertas, ¿no? Hay un display de fuerza, de seguridad, ¿no? Los niños que cruzan sin acompañamiento siguen yendo a jaulas, aunque sean un poco más bonitas, ¿no? Desde la política de Trump sigue en grandes. Y ese es un fracaso del gobierno actual, pero es parte de una continuidad bipartidista. El partido que hace algo más severo, el partido luego lo retoma, y luego este partido retoma del otro, este partido retoma del otro, y va en aumento siempre. De que no hay manera de romper este paradigma. ¿Y cuántas muertes hay? No, no cambia la mentalidad, ¿no? De esos que mencionó José. Fíjate. Ahorita Estados Unidos va muy, muy mal ahorita, y de manera muy rápida, ¿no? Estuve tuiteando acerca de esto este fin de semana, y da por mucha reflexión y un montón de tristeza acerca de lo que acaba de pasar. Le voy a decir al equipo de producción que si hay fallas en la conexión que me avisen, está cayendo una tormenta. Si llegan a escuchar los truenos o la lluvia que está golpeando fuerte aquí en donde me encuentro, es una tormenta fuerte que está cayendo, un chubasco acá en esta zona. ¿Qué tan podrida tienes que tener el alma, mi querido Miguel Martín? Tú que eres lingüista, las palabras sí cuentan, los mensajes sí son importantes. ¿Qué tan podrida tienes que tener el alma para que el gobernador del estado en donde hay 42 o 46 cuerpos, todo parece indicar que asfixiados en la caja de un tráiler, migrantes indocumentados, obviamente no ciudadanos estadounidenses, no reciban ni una palabra de solidaridad por parte de ese político? Y que en lugar de solidarizarse porque es una tragedia humana, porque son seres humanos, no importa si son morenos, si son chaparritos, si no son ojo azul o blancos, que en lugar de una palabra de solidaridad o una palabra elocuente, termine siendo el caso que tome este desgraciado, en este caso Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, para
arreciar sus ataques contra el presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, y no estoy defendiendo a Joe Biden. No, yo estoy hablando del lado humano, que muchas veces se deja de lado, se olvida. En este debate debemos hacer nada más en blanco y negro, de leyes o de infracciones. Y son seres humanos, mi querido Miguel Martín. Creo que esto, fíjate que tiene un antecedente en el propio Donald Trump. Yo creo que el principal legado, y me refiero a un legado negativo de Donald Trump, es el abandonar las formas y es el abrazar el cinismo totalmente, porque por lo menos eso es lo que no ha hecho del todo nuestra derecha mexicana, que ya saben que para empezar, pues ni le gusta autonombrarse o reconocerse como derecha, ¿no? En este caso, la derecha gringa, pues a partir de Donald Trump, observamos que él, pues descaradamente quiere cerrar las fronteras, descaradamente insulta y generaliza en muchas cuestiones negativas con respecto a la población mexicana, ¿no? Que nos llama bad hombres, nos dice que somos violadores, nos dice que somos delincuentes, y yo creo que lo que hizo en su, pues a lo mejor locura puede ser en su mal entendida forma de hacer política a partir de la antipolítica, pues yo creo que lo que dejó fue la puerta abierta para que ya todas las personas expresen lo peor que traen dentro de sí mismas, y con lo peor me refiero generalmente pues a la insensibilidad, a las cuestiones racistas, no raciales, sino racistas incluso, y sobre todo pues esto se ve en la banalización de las vidas humanas, en que realmente su mensaje sea, ya ven, eso les pasa, ¿eh? Y se van a seguir muriendo si siguen abriendo las fronteras, lo cual, por supuesto, como dice el buen Kurt, que tiene mucha razón, pues la frontera nunca va a estar abierta, nunca ha estado abierta, y ahí pues la continuidad del mismo régimen, pues es una clave, ¿no? Es una clave para que todo siga como está, para que todo siga el mismo statu quo, porque no van a abandonar, por ejemplo, a cuestiones como todos estos congresistas viejos, anquilosados, que a fin de cuentas son los que toman las decisiones, porque muchos de ellos están coaligados con los llamados Masters of War, a quienes les cantó en protesta Bob Dylan en el 63, ¿no? Los señores de la guerra, la industria armamentística. Eso es lo que realmente les interesa. Y pues los mexicanos ya quedamos denostados, ya quedamos quemados ante la opinión pública estadounidense, sobre todo pues ante esa tendencia redneck que fue despertando Donald Trump, que es muy cínica, que es muy insensible, donde ya no hay eufemismos, donde ya se abandonan las formas políticas, se politizan las tragedias, incluso, que es lo que estamos viendo, que ya hemos visto atisbos aquí en México. Recuerden, por ejemplo, a Federico Doring, ese experto en clonar panistas, como ante la tragedia de la línea 12 estaba desoyendo los gritos desgarradores de una abuela que buscaba a su nieto y le decía que fueran a levantar la denuncia contra Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no, me acabas de recordar una cosa, mi querido Miguel Martín. Hace unos días en el programa de la Raki estaba Beatriz Pajés, la priista Beatriz Pajés, dialogando con Alarraqui y con el saco de pus Javier Lozano, y hablaban de aviones repletos de venezolanos ingresando a México ilegalmente. Y hablaban de ilegales. Ella, Beatriz Pajés, hablaba de ilegales, y Javier Lozano también de ilegales. No podemos permitir este discurso discriminatorio, racista en México. Tantos años nos ha costado a muchos en la lucha migrante tumbar estas narrativas discriminadoras y racistas en Estados Unidos para permitirle a periodistas como Beatriz Pajés y a políticos como Javier Lozano que incentiven este odio, llamando ilegales a los que tal vez podrían ser indocumentados o inventándose cosas como las de estos vuelos repletos de venezolanos. Mi querido Miguel Martín, perdón por interrumpirte. No, y es interesante que recuerdes ese episodio reciente, porque decía este señor que yo a veces intento no llamarle saco de pus, pero se lo gana
a pulso. Este señor Javier Lozano decía muy indignado, y si se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, nos van a cargar el muerto, asumiendo que solo por tener una cierta nacionalidad son proclives a cometer delitos, que no es verdad que estén llegando, que no es verdad que estén llegando por casi, pues cargadísimos los aviones de estos que pueden ser, dicen ellos, espías, pueden ser terroristas. O sea, ¿por qué por venir de Venezuela van a ser terroristas? ¿Por qué por venir de Venezuela a México van a querer hacer un acto terrorista en Estados Unidos? Porque a eso se refiere con que hagan una chingadera, se refiere a terrorismo. Y esa es la verdad, la misma forma estúpida de prejuzgar a las personas por su nacionalidad. Y lamentablemente la industria cultural estadounidense está plagada de eso. O sea, en el cine no puedes ser venezolano, no puedes ser cubano, sin ser necesariamente un espía, sin tener, no sé, un gobierno dictatorial. Incluso, pues no vamos tan lejos, recientemente en la industria cultural estadounidense, en todo Hollywood, pues yo creo que el 90% de personajes mexicanos que aparecen en las películas son o somos narcotraficantes. Entonces, así de tontos, así de estúpidos, la verdad, son estos políticos que dentro de sus grandes cargos y dentro de su proyección mundial no dejan de ser unos ignorantes y lo más importante, no dejan de mostrar su misantropía. Ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo la gente de derecha puede seguir teniendo todavía personas que lo sigan y que crean en ellos, si de fondo su discurso es la misantropía, el odio hacia el género humano, y lo acabamos de ver en esas declaraciones totalmente deshumanizadas? Bueno, estaré retomando si hay más información a este tema y cuando ustedes así lo manifiesten también, porque esta mesa de diálogo también es de ustedes, José Alfredo, Kurt, querido Miguel Martín, pero déjenme